Damos paso enseguida a la siguiente intervención de Ricard Gomà. Ricard Gomà es profesor en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona y es director del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de la misma universidad. Él nos va a profundizar en esta reacción ciudadana que ha habido ante la llegada de la pandemia, en este crecimiento o expansión de las redes de solidaridad urbana que ya ha avanzado en su conferencia Oriol Nel·lo. Ricard, muchas gracias por tu presencia, por tu intervención. Te cedo la palabra y al final haremos lo mismo, algunas preguntas que puedan poner los participantes. Muchas gracias, Ricard. Muchas gracias, Oriol. Gracias por organizar este workshop que está siendo enormemente interesante hasta ahora. Esperamos que podamos mantener también el interés en este próximo tiempo. Gracias por invitarme a participar y por compartir esta mañana de sábado. La verdad es que las intervenciones y los debates, tanto de Oriol Nel·lo como ahora de Pau, creo que han sido excelentes, fantásticos. Y, por lo tanto, vamos a intentar ahora añadir esta tercera dimensión de debate en torno a las solidaridades urbanas, ¿no? Quizás, a diferencia de las dos intervenciones anteriores, la mía va a tener un tono algo más narrativo, discursivo, quizás menos estructurada desde el punto de vista formal, ¿no? Y también, sobre todo en la primera parte de la intervención, vamos a hacer quizás un paso atrás en el tiempo y un cierto zoom de ampliación en cuanto al foco, para después centrarnos ya en el contexto actual de la pandemia y de las iniciativas ciudadanas de solidaridad como expresión, ¿no?, de esas fraternidades cotidianas que se están construyendo hoy en nuestras ciudades. Fijaros, yo os voy a proponer un punto de partida de carácter conceptual, una idea marco, a partir de la cual emprender, ¿no?, esta aventura de las solidaridades urbanas, y después dos grandes bloques en la intervención, donde voy a desarrollar en el interior de cada bloque también dos puntos, dos ideas, para llegar al final a una cierta perspectiva, a una cierta agenda de retos en las solidaridades urbanas, que ya Oriol Nel·lo apuntaba también en su intervención. Vamos, si os parece, pues, a iniciar este itinerario narrativo que os comentaba anteriormente, ¿no? El punto de partida. Fijaros, efectivamente, estamos cruzando una pandemia con unos impactos sociales, económicos y ecológicos que tienen una fuerte dimensión urbana y metropolitana, una fuerte dimensión en la cotidianidad de las personas que habitamos en entornos urbanos y metropolitanos. Esta pandemia es un episodio concreto y reciente, pero que se enmarca en una dinámica que por lo menos podemos retrotraer a las 2 décadas que llevamos de siglo XXI, ¿no? El siglo XXI empieza con un periodo de expansión económica muy importante entre 2000 y 2008, pero con unas bases muy frágiles. En 2008 estalla la gran recesión. Entre 2008 y 2015 son años muy duros desde el punto de vista de retroceso en las condiciones materiales, sobre todo de los sectores sociales más frágiles en las ciudades. Entre 2015 y 2020, sí, en efecto, se produce un proceso de reactivación económica, pero que no logra superar ni las desigualdades sociales ni las fracturas urbanas del periodo de la gran recesión. Y finalmente llegamos a la pandemia. Llegamos a la pandemia de febrero-marzo 2020, que se despliega con gran intensidad sobre los entornos urbanos. Y lo comentaba Oriol Nel·lo, efectivamente, se despliega de manera transversal en el conjunto de los entornos urbanos, pero con impactos muy desiguales, que guardan una enorme relación con las desigualdades socioespaciales previas. Yo creo que esto es un poquito el itinerario, ¿no?, así muy a grandes rasgos, que hemos cruzado y donde nos situamos hoy. Pero fijaros, estos 4 episodios, que pueden tener elementos de carácter más o menos coyuntural,
creo que se enmarcan en un proceso de cambio de paradigma social. A lo largo de las 2 últimas décadas se han ido desarticulando los parámetros que vertebraban la sociedad industrial preexistente, las de las décadas centrales y finales del siglo XX, y han ido emergiendo dinámicas de cambio de fondo, de cambio rápido, acelerado y de manera simultánea en todas las dimensiones de la sociedad, en la dimensión tecnológico-digital, en la dimensión sociodemográfica, en la cultural, en la ecológica. Por lo tanto, dimensiones de transformación que configuran lo que algunos autores han llamado un verdadero cambio de época, un verdadero cambio de era. Esta es mi propuesta conceptual de partida. Creo que debemos entender lo que nos está pasando en este marco conceptual de cambio de época. Si no, corremos el riesgo de no ajustar quizás, ¿no?, excesivamente nuestro análisis y lo que puede ser la agenda de retos de futuro. Bien, a partir de este punto de partida, al que si queréis después en el debate podemos volver. Os comentaba que iba a desarrollar como 2 grandes bloques de argumentación, ¿no? El primero tiene que ver con la centralidad de lo urbano en estas dinámicas de cambio de época. Y el segundo bloque lo desarrollaré sobre la centralidad de lo urbano en las respuestas institucionales y ciudadanas a estos grandes cambios. Por lo tanto, en primer lugar, la centralidad de lo urbano en las dinámicas de cambio de época. Fijaros, por una parte, la centralidad de lo urbano en la configuración de los cambios. Es algo seguramente sin precedentes con el grado de fuerza y de centralidad que se ha producido en estos últimos años, ¿no? Ya viene siendo un lugar común, ¿no?, hablar de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano, Hábitat 3, en Quito, en 2016, donde se constata que vivimos en un planeta mayoritariamente urbano, y eso sucede por primera vez, ¿no? El 55% de la población del planeta es población urbana y mayoritariamente metropolitana, ¿no? Por lo tanto, dejamos atrás el siglo de los estados, el siglo XX, y empezamos a cruzar el siglo de las ciudades y de las metrópolis, el siglo XXI, ¿no? De alguna forma, cada etapa histórica viene de la mano de un determinado espacio, de una determinada escala, ámbito geográfico predominante, ¿no? Y seguramente esa es una transición muy importante, ¿no? Pero fijaros, las ciudades, las metrópolis, no son solamente ni principalmente realidades de carácter demográfico, ¿no?, sino que hoy se configuran como los principales nódulos en las redes de transformación digital, como los espacios verdaderamente tangibles de los procesos de financiarización de la economía a través de una inversión inmobiliaria sin precedentes, como los lugares donde se hace tangible el cambio sociocultural, las formas familiares no tradicionales, las nuevas relaciones de género y afectivas, el envejecimiento activo de la población, la multiculturalidad. Estos nuevos elementos que hoy han llegado para quedarse en la configuración de las estructuras sociales y que tienen un carácter fundamentalmente y eminentemente urbano. Y las ciudades también como esos territorios donde se generan los principales riesgos ecológicos, la crisis climática, la contaminación, pero también los principales procesos de toma de conciencia y de respuesta más avanzada a esos riesgos ecológicos socialmente producidos, ¿no? Por lo tanto, fijaros, la enorme centralidad de lo urbano en la configuración de las dinámicas de cambio de época. Pero no solamente en su configuración, también en sus impactos. En el mapa, en la cartografía de las nuevas vulnerabilidades sociales surgidas de estos procesos de cambio, las ciudades claramente son espacios de producción y de expresión de los principales riesgos de exclusión social y relacional. En las ciudades se producen y se manifiestan de una forma muy tangible y muy intensa esos riesgos de exclusión social
y relacional. 4 ejemplos. La informalidad urbana a escala global. Nos dicen las estadísticas que entre Hábitat 2 y Hábitat 3 en 20 años la urbanización avanza de manera exponencial, pero sobre todo la informalidad urbana en esos procesos de urbanización a escala global. O también la segregación socioresidencial ampliada, y ya no solamente a escala global, también a escala local, ¿no? Hemos visto en nuestras últimas investigaciones cómo en la distribución urbana de la renta crecen, ¿no?, los espacios extremos y hay una cierta tendencia al vaciamiento de los espacios intermedios, o la vulnerabilidad habitacional, ¿no? Las últimas cifras de la encuesta metropolitana de condiciones de vida, ¿no?, que realizamos cada año en el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos, nos dicen que el 35% de la población metropolitana en régimen de alquiler destina claramente por encima del 40% de sus ingresos mensuales a gastos directamente relacionados con la vivienda, con lo que eso implica, ¿no?, de riesgo de exclusión habitacional y de caer en una situación de vulnerabilidad urbana estructural. O la privación material urbana, ¿no?, la emergencia de situaciones de pobreza energética o de pobreza hídrica, ¿no?, en determinados barrios frágiles de las metrópolis, ¿no? Por lo tanto, fijaros, en síntesis, ¿no?, las ciudades se configuran como las geografías cotidianas del cambio de época y en ellas se desencadenan y se manifiestan las principales vulnerabilidades emergentes. Esta sería muy en síntesis, ¿no?, la idea que quería trasladar y compartir con vosotros en esta primera parte de la intervención y que creo que puede enmarcar o que debería enmarcar lo que sería la segunda parte de mi intervención, que es la centralidad de lo urbano en las respuestas a esos cambios. Y aquí quizás me voy a extender un poquito más o algo más en detalle, porque ya es más el tema concreto, ¿no?, de lo que nos lleva a esta tercera exposición. Lo urbano en las respuestas a los cambios, ¿no? Por una parte, la activación del municipalismo desde el punto de vista institucional. Por otra parte, la dimensión ciudadana de las respuestas, las solidaridades urbanas de base. 2 tendencias que se han desarrollado en paralelo, ¿no?, o con ciertas articulaciones de forma muy reciente en estos últimos años y que ahora, en el marco de la pandemia, las 2 tienden a intensificarse, a ganar centralidad y a afrontar más y más retos de articulación. Por una parte, la activación de ese nuevo municipalismo. Fijaros, un nuevo municipalismo que se expresa no solamente en un nuevo mapa de actores y de coaliciones. Esas candidaturas ciudadanas que, más allá de lo que son las fuerzas políticas tradicionales, han obtenido y están obteniendo un apoyo ciudadano muy importante en ciudades pequeñas, medianas y mayores. Lo vimos en 2015 en el Estado español, lo hemos visto ahora recientemente en las elecciones municipales francesas. Quizás ha pasado algo desapercibido, ¿no?, por el mismo contexto de pandemia o por otros fenómenos electorales, digamos, ¿no?, con más expresión mediática. Pero tenemos las principales ciudades francesas hoy gobernadas, ¿no?, por actores políticos de base municipalista, más allá de las fuerzas políticas tradicionales, ¿no?, desde la candidatura de París en Común de Anne Hidalgo, pasando por las nuevas candidaturas que gobiernan Lyon, Marsella, Burdeos, etcétera, Grenoble y otras muchas ciudades medianas y pequeñas. Pero no solo y no principalmente es una cuestión de actores, es también un tema de nuevas agendas, de innovaciones en las políticas públicas municipales, donde la dimensión comunitaria, donde la orientación hacia esa dimensión de solidaridades y de fraternidades urbanas emerge con una presencia sin precedentes. Con límites, sí, claro.
pero también con una fuerza inédita. Ejemplos. Podríamos poner muchos ejemplos en muchos temas de la agenda de políticas públicas municipales. Algunos han sido tratados ahora por Pau, ¿no?, en su intervención reciente con mucha profusión, ¿no? Ese nuevo urbanismo táctico o estratégico que devuelve el espacio urbano a usos de convivencia, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Como quizás no nos estamos dando cuenta que se está produciendo en términos urbanos algo así como un proceso destituyente, ¿no?, de la ciudad, de los coches y de la contaminación y de las desigualdades, y un proceso constituyente de esa nueva modernidad urbana, ¿no?, que implica la ciudad sostenible y saludable, ¿no? A través de esas políticas municipales urbanas de nuevo tipo, pero también las políticas de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, ¿no?, que están dando una salida enormemente innovadora a lo que fueron las políticas públicas de vivienda más tradicionales, o en el ámbito social, los planes y los acuerdos locales de inclusión social con redes participativas de acción, las políticas y los planes de barrios con procesos de coproducción vecinal, ¿no?, algo que, bueno, quizás avanza con dificultad, pero avanza, ¿no? Quizás aquí el plan de barrios de Barcelona sea un ejemplo muy paradigmático, ¿no?, donde el cómo es tan importante como el qué, ¿no? Donde la regeneración no solamente se basa en sus propios contenidos, sino en sus formas de ser producida a partir de la coproducción vecinal. Las escuelas comunitarias y los proyectos educativos de ciudad, las políticas de cuidados, la gestión comunitaria de los equipamientos cívicos y culturales, ¿no?, la constitución de patrimonios ciudadanos, ¿no?, algo que también se va abriendo, va abriendo camino, ¿no?, con dificultades, pero ante ese dilema, ¿no?, de si la geografía física del estado de bienestar, los equipamientos, ¿no?, la densidad institucional en el territorio estaba condenada a estar algo así como atrapada, ¿no?, entre una gestión burocratizada o una externalización privatizadora, y emerge, ¿no?, con fuerza esa tercera posibilidad, ¿no?, de la gestión comunitaria, de tal forma que el capital físico del estado de bienestar se convierta también en un capital comunitario, relacional, incluso emocional, ¿no?, donde el tejido asociativo de los barrios da un paso adelante para autogestionar de forma acordada con el municipalismo esos nuevos espacios. O las mismas políticas de apoyo a la economía cooperativa, ¿no?, esa economía generadora de lazos de sociabilidad en el territorio, ¿no?, con fuertes cadenas intercooperativas, ¿no? Bien, todo esto construye, ¿no?, una cierta base de fortalezas donde emergen, ahora sí ya, nuevas respuestas municipalistas ante la pandemia, ¿no? Y fijaros, aquí quería hacer referencia a una investigación todavía no concluida, ¿no?, en marcha, pero cuyos primeros resultados ya están disponibles en abierto. Los podéis consultar en la página web del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, una investigación que hemos denominado Resiliencia Municipal frente a la COVID-19, y que ha consistido, en primer lugar, en la construcción de una base de datos con 1.414 acciones de carácter municipal en el ámbito de los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona. Tanto, es verdad que volvemos a estar otra vez en una investigación que está acotada en el territorio, son por ahora los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona, pero donde hemos identificado, ¿no?, y hemos registrado por encima de 1.400 acciones de carácter estrictamente municipal de respuesta a la pandemia. Y no solamente se ha construido la base de datos, sino que ha empezado un proceso de análisis de esa base de datos, y ahí vemos, quizás así como idea marco, como primera orientación, que son iniciativas municipales que, por una parte, van construyendo escudos
locales de protección social frente a la pandemia, y eso es algo enormemente importante. Es decir, cómo las políticas municipales, ¿no?, generan una última trinchera de protección social frente a las vulnerabilidades más extremas de la pandemia, en términos de acceso a recursos básicos, empezando por la propia alimentación. Y en segundo lugar, iniciativas que tienen que ver también con el empoderamiento de agentes locales no institucionales para generar alternativas de proximidad en lo educativo, en lo digital, en lo cultural, en lo productivo. Por lo tanto, estamos ante una realidad emergente, seguramente, pero ya existente, que tiene su génesis en la agenda del nuevo municipalismo prepandemia, pero que se fortalece y se intensifica en las actuales condiciones de pandemia. Es verdad, está por ver, digamos, si este conjunto de iniciativas se sostienen en el tiempo y se expanden territorialmente, más allá, por lo menos, de los ámbitos territoriales que estamos analizando. Pero quería compartir con vosotros estos primeros resultados, a los cuales, si queréis, después podemos hacer referencia con algo más de detalle. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista de las respuestas, la dimensión ciudadana de esas respuestas, ¿no? Y a esto voy a dedicar los últimos 10-15 minutos de intervención, porque creo que aquí sí que podemos tener, ¿no?, algunos elementos muy interesantes de novedad, ¿no? ¿Cómo se han ido tejiendo estas solidaridades urbanas de base en los últimos años y de manera más específica ahora en el marco de la pandemia? Fijaros, aquí identificamos tres tendencias, como tres vectores de solidaridad ciudadana que se han ido intensificando. En primer lugar, el resurgimiento de la acción colectiva en clave de movimientos sociales urbanos, movimientos sociales de base urbana. Ahora me referiré. En segundo lugar, el fortalecimiento del tejido asociativo de proximidad. Y en tercer lugar, la ampliación de lo que podemos llamar las prácticas urbanas de innovación social, que en el marco de la pandemia se han convertido en iniciativas ciudadanas de solidaridad. Vamos a hacer un repaso, si os parece, a estas tres tendencias, estos tres vectores, ¿no? En primer lugar, el de la acción colectiva, el de los movimientos sociales urbanos. Se ha producido en los últimos años un resurgimiento de la movilización social urbana, pero fijaros, desde parámetros diferentes a los ciclos más clásicos de la movilización urbana, ¿no? Quizás en nuestro imaginario colectivo, el último gran ciclo de movilización urbana tiene que ver con la transición y con los años 80, cuando el movimiento vecinal, ¿no?, reivindica, ¿no?, condiciones de calidad urbana en los barrios, ¿no?, de equipamientos, de infraestructuras, de servicios, de dignificación de esos territorios. Bien, estamos ante un nuevo ciclo de movilización social urbana que tiene unos parámetros diferentes, ¿no?, en la medida en que el escenario también es diferente, ¿no? Por una parte, son movimientos sociales que se han articulado en torno al derecho a la vivienda y a lo que podemos denominar el derecho al barrio. No solamente el derecho a un techo digno y seguro, sino también a unas condiciones de habitabilidad segura en el barrio ante los riesgos y las dinámicas de expulsión, de gentrificación, por una parte, o de degradación, por otra parte, ¿no? De todos es conocido la fuerza que en su momento tuvo y sigue teniendo la PA, ¿no?, como movimiento reactivo, ¿no?, ante la expansión de los desahucios, o cómo ahora se han ido consolidando iniciativas tan importantes como el sindicato de inquilinos o los grupos y las asambleas de vivienda en muchos barrios de la ciudad, ¿no?
Por lo tanto, cómo se ha ido tejiendo una acción colectiva en torno a la vivienda y al derecho al barrio. O también movimientos sociales en torno a lo que podríamos denominar la exclusión social urbana, la alianza contra la pobreza energética, que tiene un rol fundamental en el impacto sobre determinadas iniciativas legislativas populares exitosas, por lo menos en su expresión institucional, desde la renta garantida de ciudadanía a la ley del Parlament de Cataluña que previene, ¿no?, las situaciones de pobreza energética en familias en estado de vulnerabilidad social. O, en tercer lugar, los movimientos sociales urbanos de recuperación de las soberanías de proximidad, ¿no? Aigua es Vida, las redes de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, esa acción colectiva urbana de recuperación de lo que fueron bienes comunes urbanos, ¿no?, y que durante décadas se fueron mercantilizando, ¿no?, y cuya remunicipalización, o mejor, ¿no?, cuyo traslado hacia espacios de control social y democrática de proximidad vienen siendo reivindicados por movimientos tan importantes, ¿no?, como Aigua es Vida o como la plataforma, ¿no?, por una aigua pública y democrática, o como las redes de soberanía alimentaria, como os comentaba anteriormente, ¿no? Por lo tanto, esta es la configuración de los actores, ¿no?, de estas nuevas movilizaciones sociales urbanas. Fijaros, son movimientos sociales con un repertorio de prácticas disruptivo, pero muy reconocible en términos de trayectorias y de vivencias cotidianas en los barrios. El enorme enraizamiento, ¿no?, que han tenido las paralizaciones de desahucios en los barrios, ¿no?, sí que son acciones disruptivas, que incluso han sido judicialmente perseguidas, pero muy reconocibles en clave comunitaria. Muy poco ideologizadas y muy enraizadas en las vivencias cotidianas de lo comunitario, ¿no? Y en segundo lugar, fijaros, y esto es algo enormemente interesante desde mi punto de vista, ¿no?, es una acción colectiva que, más allá, ¿no?, del eje entre resistir o incidir, resistir un desahucio o incidir en las políticas públicas, ha generado un nuevo eje, el eje de construir nuevos comunes urbanos que prefiguran realidades deseadas, que prefiguran nuevos horizontes. El movimiento social urbano de la vivienda no solamente ha resistido o ha incidido, sino que ha construido nuevas realidades. La recuperación de pisos vacíos, la recuperación entera de bloques de pisos vacíos para generar nuevas comunidades de autogestión y de convivencia que incluso van más allá de la vivienda, y tenemos ejemplos tan interesantes como las escuelas populares en los bloques recuperados, la de la Burdeta en Barcelona, la de Manresa, quizás como dos ejemplos de escuelas comunitarias populares que además en la pandemia han sido un recurso fundamental, porque han generado, ¿no?, espacios de protección, de acogida, ¿no?, de carácter virtual, no físico, ¿no?, pero cuya existencia física era una precondición absolutamente necesaria e importante. Ese es el primer vector, ¿no?, el de la nueva movilización social urbana, ¿no? Pero fijaros, ¿no?, qué innovaciones tan interesantes aporta, ¿no? Esas innovaciones de lo disruptivo y lo comunitario, esa dimensión de reconstruir comunes urbanos, ¿no?, más allá del eje incidencia-resistencia, ¿no? Segundo vector, ¿no?, el tejido asociativo. Es decir, esas solidaridades urbanas, si queréis, más formalizadas, ¿no?, por medio de entidades formalmente constituidas, ¿no? De alguna forma, ese tejido asociativo que quizás en términos históricos ha generado un cierto puente, ¿no?, entre el ciclo de movilización vecinal de los años 70 y 80 y el actual ciclo, ¿no? Bueno, lo que vemos en ese tejido asociativo es que
durante la pandemia se ha fortalecido sobre todo la dimensión del tejido asociativo más vinculada a la satisfacción de necesidades materiales básicas de la población en los barrios más frágiles. Y creo que eso es algo enormemente importante. Y en tercer lugar, el tercer vector, ¿no? Y en este me extiendo ahora también un poquito más, lo que antes denominé las prácticas urbanas de innovación social, que se han convertido ahora, en el marco de la pandemia, en iniciativas ciudadanas de solidaridad. Fijaros, las prácticas urbanas de innovación social surgen, iba a decir nacen, pero bueno, quizás nada nace así de golpe, pero en cualquier caso estallan, ¿no? Con mucha fuerza a partir de la crisis del 2008, ¿no? De la gran recesión y durante esta segunda década del siglo XXI, ¿no? A partir de 2011, de 2012. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de prácticas urbanas de innovación social? Fijaros, hay tres elementos que las caracterizan, ¿no? Y que de alguna forma hoy las definen ya canónicamente, ¿no? Hasta la Unión Europea ha adoptado esta definición, ¿no? De una práctica urbana de innovación social. En primer lugar, deben ser iniciativas de base, es decir, de estricta iniciativa ciudadana, por lo tanto, al margen de la iniciativa institucional del municipalismo. En segundo lugar, deben ser iniciativas que se orientan a la satisfacción de necesidades básicas. Y en tercer lugar, y algo muy importante, que impulsan cambios y transformaciones en las relaciones sociales de poder. Que por lo tanto apuestan no por una lógica asistencialista o caritativa, sino por una lógica de incremento de las capacidades comunitarias para autogestionar respuestas. Por lo tanto, del empoderamiento de las comunidades. Por lo menos desde el planteamiento. Otra cosa diferente puede ser hasta qué punto eso se consigue o en qué profundidad eso se realiza. Pero en cualquier caso, desde el planteamiento. Cuando a partir de 2015-2016 nos planteamos en Barcelona mapear, ¿no? Realizar el mapa metropolitano de las iniciativas de innovación social, a partir de la investigación Barrios y Crisis, primero y después de Metrópolis e Innovación, nos damos cuenta que estas iniciativas de innovación social quizás tienen dos características muy importantes. La primera es que son iniciativas muy tematizadas, es decir, que se articulan y se construyen en torno a comunidades de intereses, en el campo de la vivienda, de la energía, de la economía cooperativa, de la crianza, de la alimentación, de la educación en el tiempo libre. De hecho, en el mapa de Metrópolis e Innovación, las iniciativas están perfectamente tematizadas y, en principio, pocas de ellas desbordaban esas categorías y entraban en categorías de transversalidad temática. Por lo tanto, sí, prácticas urbanas de innovación social desde comunidades energéticas locales a grupos de crianza compartida, a huertos urbanos, a viviendas cooperativas, etcétera. Y en segundo lugar, ¿no? Y esto es algo que realmente nos preocupó mucho, ¿no? Desde el punto de vista tanto investigador como desde el punto de vista social. Y es que si sobreponemos, ¿no? El mapa de la innovación social y el mapa de la vulnerabilidad social y urbana, nos damos cuenta que las iniciativas de innovación social están mucho más vinculadas a la preexistencia de un capital social y relacional en los barrios que a las condiciones de vulnerabilidad social del entorno. Y por lo tanto, se produce una concentración más elevada en número de las iniciativas de innovación social en los barrios y en las zonas con capital social que en los barrios y en las zonas en situación de exclusión social y urbana. Y por lo tanto, eso nos genera un riesgo nuevo de desigualdad en el territorio.
un riesgo de una nueva fractura en el territorio. Y por lo tanto también el reto de agendas municipalistas y metropolitanas que reequilibren la innovación social en el territorio. Y seguramente el Plan de Barrios de Barcelona es un buen ejemplo en ese sentido. ¿Qué sucede durante la pandemia? ¿Qué sucede en estos meses que llevamos de pandemia? No desaparecen las iniciativas urbanas de innovación social, pero sí que se transforman o sí que emerge, ¿no?, una nueva realidad, que es lo que hemos denominado las iniciativas ciudadanas de solidaridad. También con 3 nuevas características. En primer lugar, esas iniciativas se expanden en número, se expanden en volumen y se expanden desde el punto de vista territorial. Oriol lo comentaba. La iniciativa Solivit es una iniciativa que hemos puesto en marcha con 3 objetivos. Y el primero es construir un mapa colaborativo, ¿no?, de esas iniciativas ciudadanas de solidaridad. Y en ese mapa colaborativo, bueno, hay algunos elementos que no causan sorpresa porque eran previsibles, ¿no? Como comentaba Oriol también, ¿no? Muchas iniciativas en entornos urbanos europeos, pero es impresionante. Por ejemplo, el mapeo, ¿no?, la cartografía de los territorios solidarios en el conurbano de Buenos Aires, ¿eh?, para poner el ejemplo de una ciudad del cono sur latinoamericano, ¿no? Impresionante, ¿eh? Se puede consultar en el mapa de construcción colaborativa de la iniciativa Solivit, ¿no? O antes también citaba Oriol el caso de Valparaíso en Chile, ¿no? En segundo lugar, fijaros, estas iniciativas de solidaridad ciudadana se reorientan, ¿no?, desde la especialización temática que yo os comentaba anteriormente hacia la transversalidad en clave de cuidados, apoyo mutuo, reciprocidad cotidiana. Esto es algo enormemente importante. Las iniciativas ciudadanas de solidaridad ahora sí desbordan ejes temáticos, ¿no?, y se construyen sobre la base de lo que podemos denominar la transversalidad de los cuidados, la transversalidad del apoyo mutuo, de la reciprocidad, de la inclusión relacional. Es un elemento de fortaleza de estas nuevas iniciativas. ¿Puede ser también un elemento de fragilidad futura? Puede ser. Veremos. Es decir, hasta qué punto estas dinámicas de cuidados, de apoyo mutuo, de reciprocidad, ¿no?, van a tener una sostenibilidad más allá de la pandemia. En cualquier caso, lo dejo aquí apuntado. Y en tercer lugar, ¿no?, y algo también muy importante, y es que el eje de gravedad, ¿no?, de las iniciativas ciudadanas ahora sí se desplaza por lo menos algo más hacia los barrios más frágiles, donde se da una articulación muy interesante entre un tejido asociativo orientado a las vulnerabilidades materiales y unas iniciativas ciudadanas orientadas a las vulnerabilidades relacionales. Un tejido asociativo que fortalece sus capacidades de dar respuesta a las necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, y unas iniciativas ciudadanas que fortalecen sus capacidades básicas de dar respuesta a situaciones de precariedad en los cuidados, ¿no?, en la necesidad de apoyos cotidianos para ejercer funciones cotidianas que no se pueden realizar de forma autónoma por parte de población en situación de soledad, de envejecimiento, de falta de autonomía. Bien, en 3 minutos, para intentar cumplir con el tiempo. ¿Qué retos genera todo esto, ¿no? ¿Qué retos genera todo esto? Muchos, pero dejarme centrar en 4, que son coherentes con la línea de exposición que he intentado mantener. En primer lugar, ¿no?, la centralidad de la agenda urbana en el estado de bienestar. Vivienda, barrios, ecología urbana. Fijaros, históricamente nuestro estado de bienestar ha dejado su agenda urbana en la periferia de su agenda de políticas públicas. No se han generado derechos de ciudadanía en torno a lo urbano. Se han generado derechos de ciudadanía en torno a la educación, a la salud, y eso tiene expresión urbana, de acuerdo, ¿no?,
pero no se han generado derechos universales de ciudadanía en torno a la vivienda, en torno al derecho a vivir en barrios dignos y blindados ante dinámicas de gentrificación, en torno a los elementos de la ecología urbana de que antes estábamos hablando, ¿no? De un espacio público para la convivencia. Por lo tanto, ahí tenemos un primer reto, ¿no? Si las vulnerabilidades urbanas se sitúan en el centro de los nuevos riesgos de exclusión social, la agenda urbana debe situarse en el centro de las políticas del estado de bienestar. Y esas políticas, además, deben tener una dimensión municipalista y metropolitana muy importante, muy fuerte. Mucho más, ¿no?, de lo que han tenido hasta ahora. En segundo lugar, segundo reto, la dimensión de solidaridad, la dimensión de fraternidad, ¿no? Esa gran dimensión quizás olvidada, ¿no? De las tres grandes palabras de la Revolución Francesa, ¿no? Las políticas públicas que han dado mucha importancia a la libertad y a la igualdad y mucho menos a la fraternidad, ¿no? Se trata de redistribuir, ¿no?, el poder y la riqueza, pero compartir la vida, ¿no? Compartir la vida en las ciudades, compartir la vida en los espacios cotidianos, en los espacios públicos, ¿no? Y por lo tanto fortalecer, ¿no?, esa dimensión de fraternidad y de solidaridad, no solamente en las políticas de proximidad, sino también, ¿no?, y ahí conectamos con lo que comentaba anteriormente, el reto de dotar de sostenibilidad estructural a las dinámicas de solidaridad ciudadana, de apoyo mutuo, de reciprocidad. En tercer lugar, fijaros, articular lo comunitario y lo institucional en la proximidad, ¿no? Considerar que lo comunitario y lo institucional son espacio público compartido, que ya está bien de que lo institucional monopolice el espacio público. Lo comunitario y lo institucional deben compartir respuestas. Efectivamente, desde unas políticas municipales con voluntad de apropiación comunitaria, pero también con unas iniciativas ciudadanas que han de dejar de ser complementos periféricos del estado de bienestar, que han de ser mecanismos de creación de ciudadanía activa, generadoras no solo de bienestar, sino también de más y mejor democracia. Y finalmente, el cuarto reto, y con esto acabo en 30 segundos, la renta básica. Creo que ya no solamente es algo relevante e importante, sino urgente. Desmercantilizar las condiciones materiales de existencia. Si hemos desmercantilizado la salud y la educación, ¿por qué no desmercantilizar la existencia, las condiciones materiales desde el punto de vista básico? Si era importante antes de la pandemia, creo que en el marco de los impactos socioeconómicos de la pandemia, no podemos por un día más aplazar la necesidad de transitar, ¿no?, las políticas fragmentadas y condicionales de garantía de ingresos hacia políticas universales, individuales e incondicionales. Y eso tiene un nombre que es la renta básica. Bueno, yo con esto acabo, para no sobrepasar el tiempo y espero que haya suscitado algún elemento de interés que podamos ahora pues debatir o comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricard. Pues sí, muchos elementos de interés, porque ha sido como una ponencia en un ámbito quizás que al menos muchos de los que estamos aquí no somos muy conocedores, la cuestión de las solidaridades urbanas. A mí me ha gustado mucho en particular este recorrido contextualizador que has planteado desde el inicio para entender qué es lo que ha surgido o por qué ha surgido todas estas solidaridades urbanas durante la pandemia. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, hacerle a Ricard, la puede plantear, que abra el micro. Si no, yo te plantearé un par de cuestiones que tengo interés un poco en profundizar y que tienen relación con las ponencias anteriores. Pero ¿hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Ricard? Buen día. Hola, adelante. Gracias. Bueno, por primero, muchas gracias por todas las informaciones y la clase dada.
Yo tengo una pregunta bastante sectorial, pero sobre lo que usted ha dicho, referencia a los movimientos sociales urbanos, el primero de los tres que hacía referencia, hablando de que no sea al tope de sus objetivos en promedio, incidir en las políticas públicas. Y sobre esto quería preguntar, según usted, el por qué. O sea, si hay una transformación social, socioeconómica o de cualquier tipo que llevó a esto, o no sé si es el enfoque que estos movimientos tienen, puede ser el aporte, no sé, de las teorías, de la mirada feminista, pensó a Gibson en Granham, ¿no? Las economías diversas que no intentan como primer objetivo de incidir en las políticas públicas, sino a crear, para así decirlo, burbujas que puedan funcionar. No sé, un porqué de eso. Muchas gracias. Sí, comento la... Bien, Andrea, ¿verdad? Gracias por tu reflexión. Fijaros, yo quizás no me expresé bien, no hay un abandono por parte de los movimientos sociales en su voluntad de incidir. Eso no se abandona, ¿no? Sino que se hacen más complejos. Se hacen más complejos los movimientos sociales urbanos porque trabajan en lo que nosotros hemos denominado un triángulo entre resistir, incidir y construir. En el debate clásico, los movimientos sociales nacen en la resistencia y debaten si esa resistencia debe tener elementos de incidencia o no. Ese es un debate clásico, digamos, ¿no? En los movimientos sociales, ¿no? Lo nuevo es que en este ciclo de movimientos sociales urbanos, ese eje resistir, incidir, se triangula con construir, con prefigurar, con generar realidades alternativas, ¿no? Que prefiguren horizontes alternativos, ¿no? Y eso creo que es la aportación, ¿no? Es decir, cómo, para seguir con el ejemplo de la vivienda, ¿no? Cómo la movilización reactiva ante un desahucio, ¿no? O cómo una iniciativa legislativa popular para generar, ¿no?, una política preventiva se complementa con una obra social que consiste en la recuperación de bloques de pisos vacíos para generar comunes urbanos de vivienda, ¿no? Esa es la aportación, ¿no? Y efectivamente, ahí, como comentabas, Andrea, hay aportaciones teóricas, ¿no?, enormemente interesantes, ¿no? Desde el movimiento feminista, desde los comunes urbanos, ¿no? Y desde ese cruce de miradas de la política de lo cotidiano y de la política de lo común, ¿no?, como la política que puede vehicular, ¿no?, elementos importantes de transformación social. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Ricard. Gracias, Andrea. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención para plantearle alguna cuestión a profesor Ricard? Hola, buen día. Sí, a mí me gustaría comentar una cosa acerca de lo último que has apuntado de la renta básica. Si los retos, la secuencia de retos que has planteado, si tienen como alguna especie de jerarquía o priorización y si crees, en tu opinión, que la renta básica es la que favorecería a que estos retos, los demás retos que comentabas, fueran más asequibles porque se conlleva un mayor empoderamiento, ¿no?, del conjunto de la ciudadanía, o si es simplemente la renta básica un reto más que no tendría una influencia muy notable en la consecución de lo demás. Pues fíjate, Ernest, yo no lo he planteado desde el punto de vista de jerarquías, pero sí que creo que la renta básica, en una hipotética implantación, genera un incremento de la capacidad individual de negociación en el mercado de trabajo y en otros mercados. Un incremento
de los niveles de autonomía personal y de capacidad de realización de un proyecto de vida que efectivamente, ¿no?, generan unas condiciones de partida mucho más favorables para afrontar los retos siguientes, ¿no? Yo a veces digo que estoy convencido, que la mejor política contra la precarización del empleo no pasa solo ni principalmente, ¿no?, por conseguir una mejor calidad contractual en el mercado de trabajo, sino pasa por implantar la renta básica, ¿no? Porque eso genera unas condiciones de partida desde el punto de vista de la negociación personal impensables sin renta básica, ¿no? Por lo tanto, sí, creo que si, digamos, adoptamos una visión, ¿no?, de una cierta prelación, de una cierta jerarquía, la renta básica debería ocupar un lugar preeminente, un lugar central. Gracias, Ricard. Hay una pregunta que plantea la profesora Isabel Salamaña, que es cómo, a partir de la importancia de estos movimientos y de estas solidaridades, entiendo, Isabel, si no me corriges, cómo se puede frenar un poco el aumento también de ciertas dinámicas promotoras del individualismo o del individualismo. Y yo ya me sugiere, incluso en un contexto en el que estamos también viendo el surgimiento de movimientos sociales y políticos que están en las antípodas, ¿no?, de estas solidaridades. ¿Cómo se pueden mover ahora, a partir de ahora, estas redes? Sí, fijaros que lo que planteas, Uriol, es enormemente interesante, ¿no? Es este eje, ¿no?, de debate, de tensión entre individualismo y solidaridad, ¿no? O incluso, para hacerlo algo más complejo, entre, digamos, ofensivas autoritarias y ofensivas comunitarias y de base, ¿no? Entre cómo nos cuidamos y nos protegemos desde el autoritarismo, ¿no?, o desde las solidaridades horizontales, ¿no? Bueno, es un gran debate, ¿no? Es un gran debate y creo que efectivamente, ¿no?, los dos polos de este debate están muy activos, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que las soluciones que podríamos llamar más de el populismo individualista punitivo, ¿no?, han tenido éxitos recientes muy importantes, pero también es verdad que se ha plantado cara a eso, ¿no?, desde las solidaridades, desde las interdependencias, ¿no? Y ahí estamos, Uriol, yo diría, ahí estamos y seguramente ahí nos estamos jugando mucho, ¿no? Yo, en todo caso, lo que sí que creo que la reconstrucción de una ética colectiva, ¿no?, de lo que Ulrich Beck llamaba una nueva ética del nosotros, ¿no?, la reconstrucción de unas vidas en fraternidad, ¿no?, no puede reproducir los parámetros, ¿no?, de contratos sociales preexistentes, por ejemplo, de lo que fue el contrato social, ¿no?, del estado de bienestar de la posguerra, ¿no?, porque aquel mundo ha desaparecido, ¿no?, o en buena parte ha desaparecido, ¿no? Y por lo tanto, todos estos elementos que hemos estado ahora comentando, ¿no?, tienen que ser las semillas constitutivas, ¿no?, de ese nuevo contrato social, ¿no?, que pueda de manera eficaz, ¿no?, vencer las tendencias más individualistas o más autoritarias, ¿no? Bueno, esa sería mi reflexión, ¿no? Gracias, Ricard. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, yo te lanzo una y más para ir en concreto al proyecto el Solivit que habéis lanzado y que se está expandiendo tanto a nivel institucional como de iniciativas. Tengo dos preguntas concretas. Una ya un poco la has anunciado tú, que hay como un basculamiento o una expansión de estas redes de solidaridad que sobre todo están encaminadas al cubrimiento de unas necesidades esenciales hacia los colectivos o más desfavorecidos. ¿Habéis cruzado los datos que recogéis con Solivit con algunos datos de renta
a través de la distribución urbana que planteaba Oriol. ¿Qué os sale o qué os sugiere? Si hay alguna hipótesis en este sentido, si se ve claramente que hay más redes o nuevas redes, sobre todo estas, que van orientadas mucho a las necesidades básicas. Esta sería una primera pregunta y la otra ya mucho más concreta. ¿Habéis calibrado el impacto social en términos de cuánta población se ve beneficiada de estas redes que estaréis de alguna manera recogiendo y inventariando a través de Solivit? Estamos en ello, sobre todo en la primera de las dos preguntas. Estamos en proceso de cruzar iniciativas y territorios en función de variables de renta, ¿no? Sí que tenemos, como yo comentaba, una primera intuición, una primera hipótesis que esperamos poder contrastar, ¿no? Pronto, y es que se produce un cierto desplazamiento, ¿no?, del eje de gravedad de la innovación social hacia barrios más frágiles, ¿no? Seguramente es interesante, ¿no?, porque estamos hablando en el primer ciclo, en la primera ola de innovación social, ¿no?, hablábamos de un cierto capital social, cultural, ¿no?, preinstalado en barrios de rentas medias, ¿no? Y ahora seguramente este segundo ciclo de iniciativas tiene que ver más con un capital relacional, ¿no?, muy informal, ¿no?, muy vecinal, ¿no?, casi te diría yo de bloque de pisos, de escalera, ¿no?, que quizás se ha preservado mejor en determinadas zonas populares, ¿no? Estamos ahí trabajando, ¿no?, esa intuición o esa hipótesis, ¿no? Y también el reto de la sostenibilidad de todo ello, ¿no? Y la segunda pregunta, Oriol, perdón, ahora me he despistado. Era sobre si habíais calibrado el impacto Sí. en volumen de población que se beneficiaba de las iniciativas. No, todavía no. Ahora fijaros, estamos también ya muy avanzado, ¿no?, en un modelo de estimación, ¿no?, o de simulación, ¿no?, sobre cómo la pandemia, ¿no?, ha afectado de manera muy, muy a corto plazo, ¿no?, las condiciones materiales de existencia de la población. Fíjate, aquí utilizamos encuesta de población activa y algunos otros registros administrativos, ¿no?, como estimaciones de impacto, y eso lo cruzamos también por determinados registros administrativos de tasa de cobertura y de intensidad de protección de las políticas de transferencia social y las políticas de cuidados de proximidad. Y ahí vamos desde la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital hacia, por ejemplo, las redes de educación infantil 0-3. En el cruce de todo eso existen ya algunos modelos de simulación que estamos importando y que nos darán algunas estimaciones, ¿no?, del impacto, no solamente en bruto, ¿no?, sino del impacto post-transferencias y post-servicios, ¿no? Pero no hemos sido capaces todavía de operacionalizar la tercera variable, ¿no? Es decir, ¿qué ha aportado la dimensión de iniciativa ciudadana para tener un escenario neto, digamos, de impactos, ¿no? Ahí todavía nos falta, digamos, una estación intermedia, ¿no?, que es esta que estamos trabajando ahora y que, por lo tanto, lo apuntamos también como un reto pendiente, ¿no? Muchas gracias, Ricard. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado pendiente en el candelero que alguien quiere hacerle a Ricard? Si no, daremos por concluida la conferencia de Ricard. Otra vez, muchísimas gracias, Ricard, por tu disponibilidad y por aceptar la invitación. Creo que ha sido súper interesante y ha complementado muy bien este primer bloque
de reacción, de ver cómo han reaccionado las ciudades, tanto desde la gobernanza como desde el conjunto de la sociedad urbana ante la llegada de la pandemia. Así que la verdad que te agradecemos mucho tu participación en este primer bloque.